conversar con el doctor Roberto Rosario Márquez. Julio, tu iPad, Julio. El doctor Roberto Rosario Márquez es presidente de la Junta Central Electoral, miembro de la alta dirección de la Fuerza del Pueblo. Entonces, vamos a conversar con él sobre distintos temas. Doctor, yo sé que usted tiene el interés de hacer algunas precisiones sobre la adhesión de la República Dominicana a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Quisiera que empecemos por ahí para que después, cuando entremos en otras preguntas, no nos quedemos sin tratar ese tema. Buenos días, adelante. Bueno, muchas gracias a los amigos Eury, a José La Luz, a Nivel Rosario y a Martín Esposo. Bienvenido, hermano. Por darme la oportunidad, ¿verdad?, de conversar siempre sobre temas de interés y sobre todo porque siempre he gozado del privilegio de recibir un excelente trato en ese programa por cada uno de ustedes, y así como por el señor Antonio Epayá, que me distingue con su amistad. Usted se lo merece, hermano y amigo. Gracias. Bueno, mira, a mí de manera particular, no puedo negar que me llamó la atención que en estos días ha vuelto a colocarse el tema del valor que tiene la adhesión que en el año 1999 hizo la República Dominicana a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. No a la Convención de los Derechos Humanos, que es diferente, sino al imperio de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en relación a sus decisiones con carácter vinculante para la República Dominicana. Porque he escuchado que se remitió o se va a remitir al Congreso una propuesta para que se declare conforme con la Constitución la adhesión nuestra a ese instrumento jurídico internacional. La verdad es que si eso fuera a ocurrir, el presidente de la República, Luis Abinader, tendría la obligación de emitir un decreto o de suscribir un convenio. Había que ver cuál de las dos modalidades, con la Corte o en este caso con la OEA, ya que esto es un instrumento del sistema interamericano, y entonces remitirlo al Congreso para su aprobación como una acción nueva, no como un apoyo a la acción tomada en el 1999 por el presidente de la República. Esto así por dos razones. En el año, específicamente el año 2014, en noviembre, el 4 de noviembre del 2014, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana emitió la sentencia 256-14, mediante la cual estableció que el instrumento de adhesión que se utilizó hacia la Corte Interamericana de los Derechos Humanos devino en inconstitucional. Lo que quiere decir que se declaró inconstitucional la adhesión de la República Dominicana a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Si el instrumento de adhesión fue declarado inconstitucional, quiere decir que la Corte entendió, que el Tribunal Constitucional entendió que esa acción unilateral del Estado Dominicano no surtió los efectos para los cuales fue propuesta. El argumento que se empleó fue el mismo argumento que utilizó la Suprema Corte de Justicia en el periodo de Jorge Subero Isa en el año 2005, que pronunció la inconstitucionalidad de un documento llamado Acta de Entendimiento, que fue suscrito por el señor Miguel A. Pichardo, un vicecanciller, bajo dos argumentos fundamentales: que carecía de plenos poderes, y segundo, que además de eso no había agotado el tamiz de la aprobación congresual. Eso, que fue el criterio que primó en la Suprema Corte de Justicia de Subero, fue exactamente el mismo criterio que primó en el Tribunal Constitucional ahora que dirige Milton Ray Guevara, que da lugar a la emisión de esta sentencia. Visto así, entonces, ese decreto de 1999, como dije, deviene inconstitucional porque no agotó y no se discute en el país que ese decreto no fue validado por el Congreso de la República, como establecen los instrumentos internacionales, la propia Corte, que establece que la adhesión tiene que pasar por ese procedimiento. Por demás, hay una vasta jurisprudencia en América
que establece que es obligatorio que la aceptación, la modificación o limitación de la adhesión a la Corte Interamericana obligatoriamente debe ir por los procedimientos de aprobación congresual. Y quiero llamar la atención porque si el Congreso de la República se abocara a conocer de la adhesión a la Corte Interamericana, no lo puede hacer sobre la base del viejo decreto del año 99, sino que el presidente Abinader tendría que emitir un nuevo decreto estableciendo las reservas, si la va a hacer, o la falta de reserva, como fue, por ejemplo, el de 99, que fue una adhesión simple sin limitación. Cualquiera de los caminos que coja implica que el presidente Abinader va a tener que tomar una decisión. Remitir simplemente el viejo decreto al Congreso de la República es una acción fallida que al final terminará en el Tribunal Constitucional y que va a ser rechazado. Por demás, el Tribunal Constitucional está obligado a conocer de esa aprobación porque conforme a la Constitución tiene el control preventivo de la constitucionalidad de los actos del Estado que implican compromiso de esta naturaleza. Y lo digo porque siento que eso está pasando un poco por debajo de la mesa y es un tema delicado. Es delicado porque yo fui testigo presencial de que en una audiencia de esta Corte, en una comisión que conformó el ministro Gustavo Montalvo, que conformó Monchi Fadur, que conformó César Pina Torillo y un servidor, estuvimos en una audiencia de la Corte y la Corte nos conminó, uno de sus miembros, a que la República Dominicana tenía que modificar su constitución para adaptarla a los requerimientos específicos de la Corte en relación al tema de la constitucionalidad, de la apatridia en la República Dominicana y los supuestos derechos de los dominicanos hijos de descendientes de nacionales haitianos, que en ese caso para ellos eran dominicanos, pero que habían nacido en la República Dominicana bajo condición de irregularidad, conforme a la situación que se presenta en la sentencia 168.13 y que fue subsanado posteriormente por la ley 169.14. Quiere decir que usted hago este señalamiento porque tiene peso, escúchame, Aniberca, porque aquí se está divirtiendo un tema, que es el tema de si hay o no hay apatridia en la República Dominicana. Es importante que ustedes sepan un hecho que ha pasado desapercibido y fue que en Ginebra, en una de sus últimas reuniones, la República Dominicana fue declarada libre de apatridia. Eso ha pasado bajo el tapete, nadie lo ha referido y de nuevo vuelve en la ONG a hablar de apatridia, pero ya en Ginebra se dice que fruto de la sentencia 169.14 y una serie de gestiones que hizo el Estado Dominicano en el gobierno anterior, la República Dominicana fue declarada libre de apatridia en Ginebra. Desde ese punto de vista, esto es algo importante porque nos saca del centro del huracán que se creó como consecuencia de la sentencia que se emitió y la discusión que sobrevino. La apatridia en República Dominicana tiene dos temas que es importante recordar. No es posible que un dominicano sea apátrida en ninguna parte del mundo, mientras impere el principio del jus sanguinis en República Dominicana. Tampoco es posible que un haitiano sea apátrida en ninguna parte del mundo mientras impere el jus sanguinis en Haití. Por tanto, estaríamos nosotros entrando en una contradicción en la interpretación de estos conceptos y de estos sistemas de adquisición de nacionalidad de nuestros ciudadanos. Entonces, llamo su atención porque el tema como que está callado, pero parece ser que está caminando y como estamos en un gobierno nuevo, con criterios nuevos, y veo que en la Cancillería al parecer no hay un criterio como muy definido sobre este tema, quisiera que nosotros lo tuviéramos presente y hago uso de su programa para llamar la atención sobre el particular. Así que pero ahora a nivel... Doctor, usted llama la atención sobre el procedimiento, ¿verdad?, para suscribir y ser parte de este acuerdo o de lo que es la comisión como tal, el fondo, vamos a decir así. Mira, lo que pasa es que hay una sentencia. La sentencia que dicta el Tribunal Constitucional son vinculantes a todos los poderes del Estado. Sí. Y el Tribunal Constitucional, por una acción que elevó en el año 2005, lo elevó Pelegrín Castillo ante la Suprema Corte de Justicia, Juan Manuel Rosario y un grupo de ciudadanos. Después llegó al Tribunal Constitucional
mediante el cual ellos pedían que se declarara inconstitucional la adhesión que se hizo en el 1999 por no haber agotado los trámites del derecho interno, de la norma interna que establece llevarlo al Congreso. Al declarar inconstitucional esa adhesión individual que se hizo, unilateral, que se hizo del Estado, no requiere obligatoriamente la suscripción de un convenio con la OEA ni con la Corte. Puede ser unilateral siempre que hubiese ido al Congreso. Al declarar inconstitucional esa acción, para nosotros adherirnos a la Corte, el Estado Dominicano está obligado o a emitir un decreto del presidente de la República, que es el que tiene el monopolio y el privilegio constitucional de establecer la política internacional del Estado Dominicano en este cuatrenio, o el Congreso de la República declarar la aceptación de esa convención particular, que insisto, no es lo mismo que la Convención Americana de los Derechos Humanos, porque son dos instituciones diferentes. Lo digo porque parece ser que hay un plan de que el Congreso de la República, amparado en ese decreto, declare la constitucionalidad de la adhesión de nosotros a la Corte, y ya eso no es posible. A eso es que me estoy refiriendo. Doctor, el Estado Dominicano ahí tiene un solo camino. O hace un nuevo pacto con la Corte, en este caso con la OEA, a través de la OEA, o emite un nuevo decreto y lo manda al Congreso de la República, que puede aprobarlo o rechazarlo en el ejercicio de sus atribuciones. No tiene otro. Sí, doctor, recientemente hubo una resolución de la Junta Central Electoral que da cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral del otorgamiento de cédula a partir de los 12 años, pero esta vez hace una excepción para el caso de las niñas que pudieran tener un embarazo a esa edad o antes de esa edad para dotarla de cédula. ¿Qué piensa usted de esta resolución? Mira, desde el punto de vista jurídico, la Junta Central Electoral actuó correctamente. Porque la emisión de cédula a menores de 12 años está previsto. Incluso la ley anterior, no la 1519, la anterior, establecía la cédula de menor a partir de los 16. La 1519 lo que hizo fue que bajó la edad a 12 años. Yo lo que creo fue que la Junta no fue prudente. Lo que hay es un acto de imprudencia, diría yo. Porque ya usted sabiendo que a usted lo que le quedan ahí son 1 o 2 meses, quizá debió dejar en manos de la próxima composición de la Junta la emisión de esa resolución, o no debió tampoco utilizar como argumento, que creo que también es un error, el propósito de la misma es para permitir que las menores de 12 años que tuvieran una situación de embarazo prematuro pudieran contraer matrimonio, porque realmente el origen de la decisión de los legisladores de que los menores puedan casarse a los 12 años no tiene que ver absolutamente con que se casen o no se casen. Eso no es verdad. Además, en mi gestión, debo recordar que a los menores, no de 12, de 7 años, se le entregó un carnet estudiantil con la información biométrica de los que a esa edad podían aportarlo. Porque hay algunos niños que todavía a los 7 años no tienen bien configurado lo que son las minucias propias de sus huellas digitales, porque eso va madurando y se va consolidando. Pero se entregó ese carnet estudiantil y eso no es malo, eso es bueno, porque va haciendo una secuencia que va consolidando la identidad de esa persona que posteriormente se convertirá en un ciudadano. Entonces, desde mi punto de vista, no hay ningún tipo de violación a la ley. Yo lo que creo, si hubiese sido yo en la postrimería de mi gestión, hubiese dejado eso a las nuevas autoridades. Desde el punto de vista legal, no hay ningún inconveniente. Doctor, recientemente tuvimos que llamar a una cierta rectificación al doctor Radamés Jiménez de la alta dirección de la Fuerza del Pueblo, porque él decía que el partido, usted lo ha dicho también, se opone a que en la Junta Central Electoral pues se pueda escoger una persona con alguna vinculación política. Entonces, Eury Cabral le recordó al licenciado Radamés Jiménez
que la Fuerza del Pueblo no debería sustentar esa posición, porque tiene a uno de los que ha sido de los mejores presidentes de la Junta Central Electoral y tenía vínculos políticos, aunque tuvo licencia en el PLD y ahora es miembro de la Fuerza del Pueblo. Entonces, que justamente que ese no era el argumento que como que le correspondía. No debe ser de la Fuerza, del Pueblo. Mire, así es. Mi amigo Julio. Y usted es el vivo ejemplo de eso. No, mi amigo Julio, quiero esclarecer cuál ha sido mi posición sobre el tema. Okay. Yo he defendido públicamente y defiendo que los ciudadanos que ejercen, que ejercen la actividad política tienen el mismo derecho que no tienen vínculos partidarios. La Constitución no le prohíbe ser miembro de ningún órgano extrapoder, ningún órgano constitucional como la Junta, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional. He dicho públicamente incluso que cuando han estado en la dirección de estos órganos, en el caso específico de la Junta Central Electoral, lo han hecho muy bien. Yo personalmente creo que hice una gestión histórica que de alguna manera es un legado que durará mucho tiempo en ser superada, pero vendrán otros que a lo mejor, y ojalá la hagan mejor para bien del país. Pero de todas maneras, lo que yo he sostenido es lo siguiente. Cuando el presidente Abinader visitó la Fuerza del Pueblo y se reunió con el presidente Fernández, yo estuve ahí, el presidente Abinader le pidió al presidente Fernández que le apoyara en su posición de conformar los órganos extrapoder con personas que no tengan vínculos partidarios, y que en esa reunión el presidente Fernández asumió el compromiso de apoyar al presidente Abinader en ese criterio. Hay modelos de órganos electorales, hay una diversidad de modelos, hay modelos con personas con vínculos partidarios, por ejemplo el caso de Uruguay, el caso de El Salvador. En El Salvador, por ejemplo, el presidente de Arena llegó a ser el presidente del Tribunal Superior Electoral, y el magistrado Chica, que yo lo llevé a ese programa, sí, fue uno de los 9 comandantes firmantes de los acuerdos de paz y de la dirección del FMLN, fue el presidente del Tribunal Superior Electoral de El Salvador, para poner un ejemplo. O en Panamá, el presidente de la República propone uno de los miembros, de 3 que son los miembros del órgano electoral. Le pudiera seguir mencionando otros, pero son modelos. Hay modelos donde los órganos electorales dependen de la Corte Suprema, hay modelos donde se lleva a personas con vínculos partidarios, hay modelos híbridos. El actual que hay en la República Dominicana es un modelo híbrido, 2 que son propuestos por los partidos, Henry y Graciano, y 3 que supuestamente provienen de la sociedad civil. Aunque, ojo, de los 3 que provienen de la sociedad civil, hay uno, Roberto Saladín, que llegó a ser candidato presidencial en un momento, y hay otro, el presidente de la República, que en el año 2002 fue propuesto por el Partido Reformista para la Junta. Es decir, que de alguna manera la mayoría de los independientes... Ahora, Roberto, generalmente tienen una de vinculación partidaria. Ajá, pero, o sea, digamos, ¿verdad? Es un compromiso del presidente Leonel Fernández frente al presidente Luis Abinader, eso podría ser entendible. Ahora, Roberto Rosario, en tanto tú, dirigente de la Fuerza del Pueblo, cuando hablaste con el presidente Leonel Fernández, sea antes o sea después, o sea antes de que se lo pidiera Luis Abinader o después, ¿tú no le planteaste al presidente Fernández que lo correcto y lo conveniente es esa posición que tú planteas para que la Fuerza del Pueblo la asumiera? Mira cuál es el tema, Eury. Son modelos. Tú te adhieres a un modelo u otro. El modelo que prometió y que en la campaña difundió el Partido Revolucionario Moderno es el que está defendiendo Luis Abinader. Si Luis Abinader... Sí, pero Roberto, Leonel duró 20 años defendiendo el otro modelo. Y tú eres producto de ese otro modelo que él sabe porque tú te tienes al lado, te tiene ahí. Entonces, bueno, si él no hubiera tenido posición... Debo aclararte, en honor a la verdad, que Leonel no necesariamente fue contrario a este modelo que propone Luis. Acuérdate que yo fui presidente de la Junta Central Electoral con el apoyo de los senadores, de la inmensa mayoría de los senadores, porque a quien proponían para presidente no era yo. Y ustedes lo saben. Pero Leonel proponía, Roberto, recuerda que nosotros tuvimos que pelear proponía un independiente. Ahora, él está siendo coherente. Un independiente no, él no era un independiente porque era vinculado también. En ese momento estaba medio vinculado, o estuvo medio vinculada porque era una mujer.
Él sabía muy bien por qué lo estaba planteando. Lo No, que estaba quería proponiendo ahora, no era Aura Celeste. Aura Celeste, sí. Ahora Entonces, sí. él está siendo coherente en su punto de vista, ¿eh? Bueno. No, pero Aura Celeste estaba más vinculada al PLD que cualquier otra cosa en ese momento. Pero no era más, podía no ser era más cerca del PLD. PLD que de cualquiera. Doctor. No, digo yo, más vinculada. No, yo sé que no era PLDista. Doctor. Pero el presidente Fernández siempre planteó, por lo menos públicamente no dijo que apoyaba el otro modelo. O sea, llama la atención ahora, pero bueno, tú das la explicación y es válida la explicación. Lo que yo sé que en el caso particular tuyo, lo más conveniente es lo que tú dices. No importa cuál sea la militancia, si puede hacer un buen papel por el país, en cualquier institución. Mira, yo pienso que yo estoy contrario a la campaña de la antipolítica. Aquí se está haciendo una campaña contra los políticos que lo quieren presentar como que son personas que pueden ser tachados por el solo hecho de tener una militancia partidaria. Sin embargo, muchas personas, por ejemplo, que tú lo ves planteando eso, después terminan ellos diciendo que ellos pueden serlo teniendo militancia. O sea, exacto, no puede haber un doble discurso o una cosa u otra, como dice el pueblo dominicano, o toro o tobaca. Tú no puedes decir, tú no puedes ir porque tienes militancia política, pero yo puedo ir porque tengo militancia, porque entonces ya hay un problema clasista, ya hay un problema de discriminación, ya hay lo que quiere decir que hay una élite que lo puede todo, pero que hay otro que no. Yo lamento mucho esta situación, por ejemplo. Yo lamento mucho el cuestionamiento a Olivares. Si yo cuestionara a Olivares, no fuera porque es militante del PRM. Yo podría estar en desacuerdo con él porque, por ejemplo, creo que es difícil con Eddie Olivares hacer equipo, por ejemplo. Pero yo es un criterio personal, pero yo no me opondría a él porque tiene una militancia partidaria. Pero eso es Roberto como persona. Ahora, el presidente Fernández, Luis Abinader y la fuerza del pueblo con el presidente Fernández definieron un modelo que es un modelo de personas que no tengan vínculos partidarios en los últimos años y es el que yo tengo que defender porque es la posición de mi partido. Doctor, ¿y la fuerza del pueblo? ¿Cómo va el Congreso? El Congreso va muy bien, doctor. El Congreso ahora mismo es un Congreso totalmente virtual. Ahí las únicas reuniones que se hacen son las de la dirección política, que se está haciendo los lunes para revisar la evolución del Congreso y para fijar posiciones. Sale más barato así, Roberto. Sale más barato, no hay que movilizar gente. No, además te garantiza una mayor participación. Nosotros tenemos mesa temática donde hay 600 y 700 personas conectadas, produciendo un conjunto de ideas, lluvias de ideas con criterios muy diferentes y visibles a veces, que permite que nosotros al final terminemos con una fuerza política totalmente diferenciada del conjunto de las fuerzas políticas que hoy existen y que nos permita a nosotros, bueno, justificar el paso político que hemos dado. ¿Usted a qué va a aspirar ahí en la dirección de la fuerza del pueblo? Yo estoy aspirando a lograr que tengamos un partido moderno, un partido con posiciones bien definidas, un partido diferente a lo que hemos tenido. Y cuidado, no me refiero diferente al PLD, es diferente al conjunto de partidos que hay, porque si vamos a ofrecer un partido igual a los demás, pues quedémonos en uno de ellos, no tendría sentido. Yo creo que de alguna manera hay un cambio en la forma de organización. Yo creo que ya ese periodo de los partidos ideológicos en República Dominicana de alguna manera ha desaparecido. Yo sí creo en los partidos con una fuerte política de formación y orientación a sus dirigentes, pero yo creo en los partidos abiertos, horizontales y no verticales. Yo creo que ya las estructuras territoriales de alguna manera deben ser accesorias y no principal, y que deben crearse otros vínculos que lo ha venido, que la realidad misma lo ha venido impidiendo, lo ha venido imponiendo. Y eso solamente es posible si se llevan, si se crean otros modelos de desarrollo político que no son lo que yo estoy viendo ahora mismo en el espectro político dominicano. Bien. Pues doctor, muchas gracias. Esperamos próximamente estar conversando con usted. Así que muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias a ustedes por su amabilidad y por darme esta oportunidad. Cambio y fuera.